Techos, partes y su clasificación. Encontramos diferentes partes de la estructura de techo de acuerdo al tipo de material o diseño del edificio. Es importante conocer detalles de la estructura de techo para saber el momento en que vayamos a realizar los planos estructurales de esta estructura. Podemos ver acá una armadura de tipo de cercha Howe, y en esta armadura podemos ver que hay una longitud que se le llama claro, ¿verdad? O distancia en longitud que tiene esta cercha. Nave sería todo la distancia que tiene de recorrer este espacio. Entre los elementos de la cercha tenemos el peralte, tenemos los miembros o diagonales de la armadura. Panel se le llama a cada área entre cada miembro. Este es un panel, este otro, ¿ok? La cuerda inferior, la parte que unifica toda la cercha. La riostra es un elemento que se le coloca, que podría ser más pequeño, pues en una estructura más grande, pero siempre se le coloca para darle más amarre y más estabilidad a la estructura. Esta cercha se va multiplicando cada vez, depende de la longitud que tenga el edificio. En este caso, pues según el esquema, tenemos otra cercha que está punteada en toda esta área de acá. Para unir cercha con cercha en el techo, entonces se le colocan vigas, o le llaman acá largueros de techo, que son las vigas principales. En este sentido, acá otra y acá otra, que podrían ser colocados cuando empieza o termina cada panel. Luego de eso se le colocan las viguetas, que serían en este caso las correas o clavadores, ya sea de madera, ya sea de acero, para poder luego poner la cubierta. Y los elementos de la cubierta, pues que hablamos, los paneles aislantes, luego la cubierta que va a tener y proteger y darle cerramiento a esta estructura. Aquí podemos ver ejemplos de colocaciones e instalación de cerchas en lo que es un edificio, y que muchas veces se usa grúa cuando la cercha se instala y se crea en la parte inferior, para que esta pues ya venga con sus elementos perfectamente colocados y luego se pueda instalar en los lugares que les corresponde. Podemos ver acá este ejemplo de madera. Podemos ver acá también ya implementado lo que son las viguetas, y en este caso se colocaron de manera continua y luego se colocaron los paneles aislantes y el tipo de cubierta de este techo. Aquí tenemos en este caso la cercha, el cielo raso, y arriba están los paneles y las cubiertas. Aquí tenemos algunas partes de las vigas, una de las vigas, y luego me imagino arriba que están los otros tipos de vigas que se unen al techo. Es importante entender los detalles de unión. El detalle de unión va a ser aquel elemento que me permite crear un zoom y entender cómo está estabilizada esa unión y qué tanta resistencia tendrá. Puede ser a través de un perno, puede ser a través de varios pernos, o puede ser a través de uniones internas, es decir, que solo un elemento de cercha se establece en dos tipos de vigas, y acá al contrario, una cercha doble o una viga doble hacia un elemento de viga directo. Entonces establecer o un elemento directo se une solo con un elemento mediante una unión rígida de perno. Es establecer el tipo de unión que tendrá. Aquí tenemos ejemplo de la distribución e instalación de un techo a un agua. Podemos ver entonces la pared que lo soporta. Podemos ver las vigas principales, que son estas que están acá. Luego los clavadores, que son estos donde se va a clavar o colocar la cubierta. Aquí tenemos una simulación
de cómo se va a ir colocando los paneles y la cubierta de este techo. Aquí tenemos una caída a 2 aguas y vemos cómo se va apuntalando o dando rigidez a lo que es la altura. Y aparte de eso, entender la unión perfecta o el zoom que tendríamos en esta área. Y podemos ver acá que se le coloca unas platinas, en este caso porque es metal, unas platinas, unos angulares, que van a unir, aparte de la soldadura que tiene entre dos elementos, van a dar más reforzamiento a ese detalle o a ese elemento. ¿Y cómo se unifican en esta área? Aquí podemos ver un zoom. Se encuentra la viga de cielo raso o la viga que da estabilidad al cordón inferior, luego la viga que baja del agua, luego la viga corona o del tipo de estructura de la pared, y podemos ver aquí que también se anclan con unas platinitas extras para darle mayor estabilidad. Otro tipo de techo, en este caso techo transitable, que podría ser usado, ¿verdad?, como un pasillo en una segunda planta si lo deseamos, ¿verdad?, es el tipo de techo losa. Y el tipo de techo losa tiene una estructura bastante interesante que da estabilidad, pero que pesa también bastante en la estructura y que tiene que soportar muy bien la flexión, es decir, hacerlo con el concreto base real y sólido para que soporte. La estructura de losa de concreto puede estar sostenida por sistema macizo, muro, o puede estar sostenido por un sistema metálico. No importa por lo que esté sostenido, sus partes van a ser lámina troquelada, luego una malla como la que se ve en amarillo de varilla electrosoldada o varilla de acero, y luego se le chorrea concreto. Eso es la parte esencial de la losa. Ya los elementos de amarre que tengan una viga aquí ya será por amarrarla a lo que es el sistema macizo o muro. En este caso pueden ver los elementos diagonales, el relleno de concreto. Básicamente acá se repite lo mismo, solo que va unida acá con unos elementos y pernos especiales para poder ser amarrada a la estructura metálica. Aquí tenemos la misma malla y luego el chorreo de concreto. Aquí es como se tienen que estabilizar en la parte inferior de la losa, es decir, las formaletas. En este caso hay unas vigas de concreto que están colocadas ahí, no es de metal sino es de concreto. Acá una columna de concreto y se le colocan madera apuntalando o dando estabilidad mientras se seca esta losa. Después de 28 días se puede retirar toda esta formaleta y ya queda la losa estable. Ahí podemos ver cómo queda en producto final. La losa de concreto se puede hacer un poco más liviana con materiales prefabricados. ¿Qué quiere decir? Materiales de industria. Entonces tenemos acá este material que se llama MDUE, que es como poroplast, llamado técnicamente polietileno. Luego se le coloca arriba la malla electrosoldada y luego el relleno de concreto. En medio van a ir vigas, que son las que van a dar el soporte y estabilidad, pero esta estructura es mucho más liviana que la que vimos anterior, porque el espuma en este caso del polietileno permite pues que sea más liviano y soporta de una manera increíble también las cargas. Aquí podemos ver el resultado final de ese tipo de losa. Otro tipo de techo son las bóvedas, ¿verdad?, en cubierta metálica o de madera podría ser, las cúpulas, incluso las mismas geodésicas si las usáramos también con elementos triangulares. Aquí podemos ver las cáscaras como otro tipo de techo que tienen diferentes diagonales y se pueden combinar con cerchas, incluso con áreas de vidrio o vacías para crear iluminación directa interior. Mallas de cerchas combinadas con cáscara, de igual manera acá de manera circular. El diseñador es libre para poder crear diferentes elementos. Aquí podemos ver entonces un techo de losa de cáscara en movimiento
de doble curvatura.